La noticia llegó como un golpe seco, como un grito ahogado, que se filtró por las redes sociales antes de que los medios alcanzaran a comprender su magnitud. Jason Jiménez, una de las voces más influyentes y queridas de la música popular colombiana, había fallecido a los 34 años. La sorpresa fue brutal. El país, acostumbrado a verlo sonreír, cantar, bromear y llenar estadios con su sencillez campesina convertida en arte, quedó paralizado. Era como si el eco de sus canciones, esas que tantas veces sirvieron para sanar corazones rotos, para acompañar madrugadas dolorosas o para celebrar la vida con un aguardiente en la mano, se hubiera quedado suspendido en el aire sin saber dónde posarse. La madrugada de su muerte fue descrita por muchos como una escena surrealista. Las primeras informaciones surgieron desde Manzanares, su tierra natal, donde la gente aún recuerda al niño que cantaba en las plazas, soñando con convertirse en alguien que pudiera llevar la voz del pueblo a cada rincón del país. Pero esa madrugada, el nombre de Jason resonó de otra forma, con incredulidad, con un nudo en la garganta, con la sensación de que una pieza esencial de la cultura popular colombiana acababa de desprenderse para siempre. Los fans comenzaron a inundar las redes sociales con mensajes teñidos de desesperación. Algunos no podían creerlo. Otros pedían que fuera una noticia falsa, un malentendido, un rumor malintencionado. Sin embargo, la confirmación oficial llegó poco después, acompañada de un silencio colectivo que recorrió todo Colombia. Había muerto un ícono, pero también un hijo, un hermano, un padre, un amigo, un símbolo. Jason no solo era un cantante, era un testimonio de lucha. Nació en un hogar humilde, creció entre dificultades económicas y un entorno que para muchos hubiera significado renunciar a los sueños. A los 7 años ya vendía aguacates y café en las calles para ayudar a su madre. A los 11 trabajaba en oficios que ningún niño debería conocer tan pronto. Pero él cantaba. Cantaba para aliviar la pobreza, para intentar escapar de ella, para imaginarse un futuro distinto. Y lo logró a una edad que hoy parece tremendamente injusta frente a su partida tan prematura. La madrugada de su muerte coincidió con una fecha simbólica para muchos. Era víspera de un fin de semana festivo, de esos en los que millones de colombianos ponen música popular a todo volumen, mientras cocinan, celebran, lloran o recuerdan. Y sin embargo, aquella madrugada nadie quería celebrar. Todos querían entender qué había pasado. ¿Cómo un hombre tan joven, tan talentoso, tan lleno de proyectos, podía desaparecer de repente? ¿Cómo se puede aceptar que alguien que parecía invencible, porque así lo veían sus fans, hubiera dejado un vacío tan profundo? Mientras los medios informaban con cautela, tratando de respetar a la familia y de evitar especulaciones, otros comenzaron a recordar los momentos más intensos de la carrera del artista. Su ascenso meteórico no fue casualidad. Jason construyó su éxito a pulso, con disciplina, con una ética de trabajo que muchos llamaban obsesiva, con una capacidad de conectar emocionalmente que parecía innata. No necesitaba artificios ni escándalos, no necesitaba polémicas. Su arma era la autenticidad. Su voz grave, madura, cargada de un dolor antiguo para alguien tan joven, se convirtió en el sello sonoro de una generación que encontró en él un confidente musical. Cada canción parecía abrir una ventana a sus vivencias, los desencantos amorosos, la pobreza, el sacrificio, la gratitud, la nostalgia por lo que nunca volvió. Por eso, cuando la noticia de su muerte se hizo pública, miles de personas escribieron cosas como: «Siento que perdí a un amigo». Él cantaba lo que yo no podía decir, con su música sobreviví a mis peores días. La música popular tiene esa característica única de ser un puente emocional, y Jason era uno de los arquitectos más sólidos de ese puente. Pero el impacto no se limitó a los fans. Artistas políticos, deportistas, locutores, productores, colegas del gremio musical, todos comenzaron a pronunciarse. En cuestión de horas, su nombre se convirtió en tendencia mundial. No era una exageración, estaba muriendo un pedazo de la identidad colectiva colombiana.
Su paso por la televisión, por los escenarios más prestigiosos, por programas de talento, en los que participó como jurado, o como invitado especial, también fue recordado. Muchos destacaban no solo su habilidad vocal, sino su carácter generoso. Era conocido por ayudar a otros jóvenes músicos financiando grabaciones, promocionando sus canciones, ofreciendo consejos. Su lema era sencillo: si uno puede abrir una puerta, no la cierre detrás de uno. Y eso lo cumplió hasta el final. Durante las primeras horas tras su muerte, surgieron múltiples testimonios de personas que aseguraban que Jason había cambiado su vida desde un artista desconocido, que contó que el cantante pagó de su bolsillo su primera producción musical, hasta una madre que relató que él había enviado dinero anónimamente para el tratamiento médico de su hijo. Eran historias que no aparecían en los titulares, pero que reflejaban la profundidad de su humanidad. La emoción colectiva que siguió a la noticia fue sorprendente, incluso para los expertos en cultura popular. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Armenia, miles de personas comenzaron a organizar encuentros improvisados para cantar sus canciones en su honor. Guitarras parlantes, velas encendidas, pancartas con mensajes de despedida. Era como un ritual espontáneo. Una forma de aferrarse a su voz, de negarse a dejarla ir. Nunca antes la muerte de un artista de música popular había despertado una movilización emocional tan amplia y tan visceral. Amanecía y el país entero parecía diferente. La radio repetía sus éxitos una y otra vez. Las emisoras abrían líneas telefónicas para que la gente contara cómo la música de Jason había tocado su vida. Muchos lloraban en vivo. Otros guardaban silencios largos como si no pudieran encontrar palabras. Los periodistas que cubrían la noticia también se quebraban porque él no era un artista lejano, era alguien cercano, alguien que había construido su imperio musical con la misma gente que ahora lo lloraba. Ese primer amanecer sin Jason estuvo marcado por una mezcla de dolor, incredulidad y gratitud. Dolor por su partida, incredulidad por la rapidez con la que el destino le arrebató todo, y gratitud por lo que dejó. Su legado no era solo musical, era emocional, cultural, humano. En las escuelas de música de Caldas, sus profesores y compañeros contaban que él siempre regresaba a saludar, a agradecer, a recordar sus raíces. Nunca renegó de su pasado, aunque fue duro. Por el contrario, lo convirtió en motor. Por eso tantos jóvenes lo veían como un ejemplo. Su historia demostraba que la pobreza no define a nadie, que los sueños pueden alcanzarse incluso cuando parecen inalcanzables, que la constancia puede más que el privilegio. Mientras el país procesaba la noticia, una pregunta comenzaba a convertirse en el eje de todas las conversaciones. ¿Qué será de la música popular sin Jason Jiménez? La respuesta era difícil, no porque el género careciera de talento, sino porque él tenía una presencia que trascendía lo musical. Era un símbolo, un referente, una figura que había logrado conquistar incluso a quienes no eran fanáticos del género. Su estilo, su interpretación, su energía en el escenario, su honestidad al cantar, eran elementos irreemplazables. Los sociólogos culturales comenzaron a analizar su impacto. Algunos argumentaban que Jason representaba una transición generacional dentro de la música popular, llevando el género a audiencias más jóvenes, sin perder su esencia campesina. Otros afirmaban que había elevado la producción musical del género a un nivel más alto, abriendo puertas internacionales que antes estaban cerradas. Había colaborado con artistas de distintos estilos, demostrando que la música popular no era un género encasillado, sino un lenguaje emocional universal. A media mañana la tristeza se había transformado en un sentimiento nacional compartido. Las calles seguían su rutina, pero había una sensación subterránea de duelo. En las tiendas, los taxis, las cafeterías, las panaderías, sonaba su música. Era imposible escapar de su voz. Y nadie quería hacerlo. Cada canción parecía tener un nuevo significado, como si de repente estuvieran escritas para este momento. Muchos se preguntaban cómo reaccionaría su familia. ¿Qué dirían sus padres, su esposa, sus hijas? Pero la privacidad era esencial, y los medios más respetuosos evitaron caer en el morbo. Lo único que se sabía era que estaban juntos tratando de soportar lo insoportable, rodeados de amigos cercanos
y del equipo de trabajo que lo acompañó durante toda su carrera. La conmoción también llegó a otros países: Perú, México, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos. Miles de fans de la música popular latinoamericana expresaron su dolor. En Miami, donde Jason había dado uno de sus conciertos más memorables, los fans organizaron una vigilia espontánea frente a un mural donde alguna vez había sido retratado. Las velas formaban un círculo perfecto alrededor de su imagen, como si quisieran proteger lo que quedaba de él. En España, varios medios especializados destacaron su capacidad para conectar con el público europeo, especialmente con la comunidad latina. En México, artistas del regional mexicano lo homenajeaban diciendo que su voz tenía la fuerza de un corrido y la poesía de una ranchera moderna. Era un reconocimiento trascendental. Jason había logrado unir géneros, países, generaciones y emociones. A medida que avanzaba el día, las estaciones de televisión preparaban especiales documentales sobre su vida. Repetían sus entrevistas más emblemáticas, algunas de ellas, donde él contaba sus miedos, sus frustraciones, sus sacrificios, pero también sus sueños y su orgullo por lo que había construido. Verlo hablar en pasado era devastador. Su sonrisa, tan propia, tan espontánea, parecía imposible de desligar del presente. En una de las entrevistas más recordadas, Jason decía: «Si mañana me fuera, quiero que la gente recuerde que nunca dejé de luchar». Esa frase comenzó a circular como un mantra entre sus fans, como un recordatorio de que su vida había sido un ejemplo de resistencia. La despedida recién comenzaba, pero el duelo ya se había convertido en un fenómeno social de enormes proporciones. Porque Jason no se fue, solo se llevó un capítulo importante de la historia musical colombiana. Y sin embargo también dejó otro capítulo para siempre, el de un legado que seguirá vivo, mientras su música siga resonando en las calles, en los bares, en los hogares humildes, en las fiestas patronales, en los corazones rotos y en los corazones agradecidos. Era apenas el inicio del luto. El país aún tenía mucho que procesar. Y la historia de esa madrugada en la que la música popular perdió a uno de sus hijos más brillantes, quedaría grabada para siempre como un punto de quiebre. Un antes y un después. La noticia de la muerte de Jason Jiménez no solo estremeció a Colombia, la empujó a un duelo colectivo que rara vez se ha visto ante la partida de un artista tan joven. A sus 34 años, el cantante representaba mucho más que un repertorio de éxitos musicales. Era el símbolo vivo de la superación del esfuerzo campesino, del orgullo regional convertido en arte. La manera en que el país recibió la noticia fue un reflejo perfecto de su impacto emocional. No se trataba simplemente de perder a una celebridad. Se había ido una parte del alma popular colombiana, esa que se expresa a través de la música, del dolor, de la nostalgia y de las celebraciones compartidas. Desde las primeras horas de la mañana, miles de personas comenzaron a reunirse en plazas, parques, teatros y espacios públicos improvisados para rendir homenaje. Lo que inicialmente parecía un acto espontáneo, terminó convirtiéndose en un fenómeno nacional. En Bogotá, grupos de jóvenes llevaron parlantes portátiles a la Plaza de Bolívar, donde comenzaron a sonar canciones icónicas como Aventurero, El desmadre, Tu amante y Vete. Cada letra era cantada con una intensidad que mezclaba tristeza y gratitud, como si cada verso fuera una forma de pedirle al artista que no se fuera del todo. En Medellín, su música retumbaba en el pueblito paisa, donde decenas de fanáticos subieron para encender velas y dejar flores. Muchos aseguraban haber crecido con sus canciones, haber encontrado consuelo en su voz durante momentos personales difíciles. Era conmovedor escuchar a personas de todas las edades, jóvenes, adultos, ancianos, compartir historias íntimas de cómo la música de Jason los había acompañado en diferentes etapas de sus vidas. La música popular, a diferencia de otros géneros, tiene una capacidad única de entrelazarse con la cotidianidad, y Jason representaba esa conexión emocional con una autenticidad absoluta. En Manzanares, su tierra natal, las calles se llenaron de silencio. Allí donde su historia comenzó, donde la pobreza lo obligó a trabajar desde niño, donde su voz se forjó entre montañas y sacrificios.
la gente organizó una vigilia monumental. Los vecinos sacaron fotografías antiguas, camisetas, discos, afiches y banderas con su nombre. Las emisoras locales transmitían sus canciones sin pausa, intercaladas con mensajes de personas que lo conocieron desde pequeño. Muchos recordaban al joven tímido que cantaba en las fiestas patronales, al muchacho que soñaba con cambiar su vida a través de su talento. La alcaldía decretó 3 días de duelo municipal. Las escuelas organizaron actos simbólicos. Los niños, muchos de ellos inspirados por la figura de Jason, escribieron cartas y mensajes en cartulinas, que luego fueron colocados en las paredes del parque principal. Las palabras eran sencillas pero demoledoras. Gracias por enseñarme a soñar. Nunca te vas a olvidar. Tu música vive en nosotros. No eran solo homenajes, eran el testimonio de cómo un artista puede transformarse en un referente cultural y emocional para generaciones enteras. Mientras tanto, en redes sociales, el nombre de Jason Jiménez seguía ocupando los primeros lugares de tendencia en más de 10 países. Videos, fotos, entrevistas, grabaciones inéditas y fragmentos de conciertos comenzaron a circular con una fuerza impresionante. Instagram se llenó de historias con fragmentos de sus canciones. Twitter se convirtió en un espacio de despedidas masivas. TikTok explotó con compilaciones de sus mejores momentos en el escenario. Era como si todo el continente latinoamericano estuviera cantando y llorando al mismo tiempo. Los artistas más reconocidos del género no tardaron en pronunciarse. Jesse Uribe publicó un mensaje profundo en el que recordó que Jason no solo era un colega, sino un hermano de la vida. Paola Jara escribió que su partida dejaba un vacío imposible de llenar. Pipe Bueno subió un video visiblemente conmovido, diciendo que la música popular jamás volvería a ser igual. Incluso artistas de otros géneros del reggaetón, la balada, el pop y el regional mexicano manifestaron su dolor. Maluma, por ejemplo, recordó la vez que coincidieron en un evento benéfico y describió a Jason como uno de los artistas más nobles y trabajadores que había conocido. Las estaciones de radio se convirtieron en el epicentro emocional del país. Durante todo el día los programas dedicaron especiales a su vida y obra. Los oyentes llamaban para compartir anécdotas personales, el primer baile con una pareja al ritmo de sus canciones, el recuerdo de un padre que lo escuchaba todos los domingos, el dolor de una ruptura amorosa acompañada por su música, la inspiración para levantar un negocio escuchando sus letras motivadoras. Mucha gente confesaba que no podía dejar de llorar. Los locutores con voz temblorosa intentaban mantener la compostura mientras recibían mensajes cargados de emoción. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió en la tarde cuando un grupo de mariachis se reunió frente al Teatro Colón para interpretar algunos de sus éxitos más emblemáticos. La multitud, que había llegado espontáneamente, guardó silencio mientras sonaban los primeros acordes. Algunos comenzaron a cantar. Otros simplemente lloraban en silencio. Era un homenaje profundo, casi espiritual, que demostraba la conexión que Jason había logrado con el público, sin importar su edad, origen o clase social. Mientras tanto, circulaban rumores sobre los planes del velorio y el homenaje oficial. Se mencionaba la posibilidad de realizar una despedida multitudinaria en un coliseo de Bogotá, dado que se esperaba la asistencia de decenas de miles de personas. También se discutía si su cuerpo sería trasladado a Manzanares para recibir un último adiós en su tierra, un gesto que muchos consideraban justo y simbólico. Sin embargo, la familia pidió prudencia y respeto, solicitando tiempo para tomar decisiones sin presión mediática. Lo que sí era evidente es que el país estaba viviendo un momento histórico. La muerte de Jason reveló algo que muchos ya intuían: la música popular no es solo un género, es una identidad emocional, una forma de narrar dolores, alegrías, traiciones y esperanzas. Y en ese universo musical, Jason se había convertido en uno de los narradores más queridos y respetados. A medida que avanzaba la tarde, varios canales nacionales comenzaron a transmitir documentales improvisados sobre la vida del artista. Desde sus inicios humildes hasta su consagración internacional, las imágenes permitían entender por qué su partida había sido tan dolorosa. Verlo sonreír, contar anécdotas, hablar de sus hijas, reflexionar sobre su carrera.
Todo parecía demasiado reciente, demasiado vivo, demasiado cercano para aceptar que ya no estaba físicamente. ¿El país lo llora? Porque él era uno de los nuestros, expresó un sociólogo entrevistado por un noticiero. No vino de una cuna privilegiada. Su historia es la historia de millones de colombianos que luchan cada día por salir adelante. Por eso su muerte duele tanto, porque sentimos que un sueño colectivo se quebró. En paralelo, productores musicales revelaban detalles inéditos de los proyectos que Jason tenía en preparación. Un álbum nuevo, varias colaboraciones internacionales, un documental autobiográfico e incluso una gira continental estaban en marcha. La idea de una carrera truncada en pleno auge hacía que la tristeza fuera aún más profunda. No solo se había ido un artista consagrado, se había ido un creador que aún tenía mucho por ofrecer. Los empresarios del entretenimiento también hablaban con pesar. Recordaban su profesionalismo, su puntualidad, su respeto por los equipos técnicos y su obsesión por entregar conciertos impecables. Era conocido por permanecer horas saludando a fans después de cada show, por firmar autógrafos sin límite, por tomarse fotos con quien se lo pidiera. Más de un prompter lloró al recordar esos gestos simples que hicieron de él un artista querido más allá de cualquier cifra de éxitos. Para la noche, las montañas, los pueblos y las ciudades del país parecían sincronizados en un solo sentimiento. Un silencio colectivo, mezclado con música que salía de cientos de miles de hogares. La gente encendía velas en las ventanas. Otros tocaban guitarras. Algunos rezaban. Era una despedida, pero también una afirmación de algo mucho más profundo que la memoria de Jason Jiménez. Pertenece al pueblo y que su legado nunca morirá. No era solo la muerte de un ídolo. Era una lección emocional sobre el poder de la música, sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de celebrar a quienes nos inspiran mientras aún están aquí. Y sobre todo, era el inicio de una transformación. La música popular había perdido a uno de sus hijos más brillantes, pero había ganado un mito. Mientras el país continuaba sumido en un duelo profundo, comenzaron a surgir reflexiones más amplias sobre el legado que Jason Jiménez dejó para Colombia y para toda la música popular latinoamericana. Su partida tan inesperada y dolorosa abrió un espacio de conversación social que iba mucho más allá del impacto emocional inmediato. Era un momento para analizar quién había sido, qué había logrado, qué había representado para millones y por qué su nombre permanecerá vivo mucho después de su ausencia física. Desde sus inicios en Manzanares hasta los escenarios internacionales, Jason construyó un puente emocional entre el campo y la ciudad, entre las generaciones mayores, que crecieron con la música carrilera tradicional, y los jóvenes que encontraron en él una forma moderna, fresca y profunda de entender el género. Sus canciones cargadas de vivencias personales se volvieron himnos para quienes buscaban consuelo en letras sinceras y melodías intensas. La autenticidad fue siempre su sello, un valor que muchos artistas contemporáneos han perdido en medio de la búsqueda del éxito inmediato. Los expertos en industria musical destacaban que Jason logró algo extraordinario: hacer que la música popular compitiera en igualdad con el pop, el urbano y el regional mexicano. Su nombre comenzó a sonar en festivales que tradicionalmente no incluían el género. Sus canciones se filtraron en listas internacionales. Sus colaboraciones abrieron mercados inesperados. No lo consiguió por estrategia comercial, sino por la fuerza natural de su talento y por la conexión genuina que generaba en el público. En entrevistas previas, él solía repetir que no cantaba para ser famoso, sino para contar historias que la gente necesitaba escuchar. Y esa misión fue evidente en cada álbum que lanzó. Su música hablaba del desamor, de la pobreza, del sacrificio, de la resiliencia, de la gratitud a la vida, incluso en los momentos más difíciles. Sus letras eran emocionalmente transparentes, a veces crudas, pero siempre humanas. Por eso sus canciones sonaban en fiestas, pero también en funerales, en celebraciones, y en despedidas en carreteras solitarias y en bares llenos. Él había encontrado la fórmula exacta para tocar el corazón sin artificios. Pero su legado no se limita a la música. Su historia personal se convirtió en un ejemplo inspirador para miles de jóvenes
que viven en condiciones similares a las que él vivió en su infancia. Creció trabajando desde muy pequeño, enfrentando dificultades que podrían haber destruido cualquier ilusión. Sin embargo, lejos de rendirse, utilizó su realidad como motor para luchar. Se convirtió en un símbolo de perseverancia, en la prueba viviente de que los sueños pueden cumplirse, incluso cuando se nace sin privilegios. Muchos programas sociales, instituciones artísticas y escuelas de música comenzaron a mencionar su nombre como referencia para enseñar resiliencia, disciplina y dedicación. Un profesor del Eje Cafetero comentaba que Jason había logrado lo que pocos logran: democratizar la esperanza. Su mensaje era claro. No importa de dónde vengas, lo importante es quién decides ser. Además, su impacto filantrópico comenzó a hacerse más visible con su partida. Aunque él nunca habló mucho públicamente sobre ello, salieron a la luz numerosas historias de ayuda silenciosa. Familias que recibieron apoyo económico durante enfermedades graves. Jóvenes que pudieron grabar su primera canción gracias a él. Proyectos comunitarios que se financiaron con recursos donados de manera anónima. Su generosidad había sido tan constante como discreta, y ahora esas acciones se convertían en un reflejo aún más poderoso de su calidad humana. La industria musical, por su parte, se vio obligada allí a enfrentar una realidad difícil. Uno de sus principales pilares ya no estaba. Productores, empresarios y promotores coincidían en que la ausencia de Jason dejaba un vacío difícil de llenar. Su presencia en tarima era magnética, su energía era arrolladora, y su compromiso con el público era incuestionable. A diferencia de muchos artistas contemporáneos, él mantenía una relación cercana con sus fans, sin barreras, sin distancias artificiales. Daba la sensación de que cada persona importaba, de que cada saludo era sincero. Su equipo de trabajo también compartió testimonios conmovedores. Contaban que Jason era un líder cercano, un hombre que siempre escuchaba a quienes lo rodeaban, que valoraba cada detalle técnico y artístico, que trabajaba incansablemente, pero siempre encontraba tiempo para agradecer. Su sentido del humor, su disciplina y su capacidad de empatizar con los demás eran rasgos que lo acompañaban tanto dentro como fuera del escenario. A nivel cultural, su partida impulsó una conversación sobre el futuro de la música popular. Muchos artistas jóvenes anunciaron que seguirían su ejemplo no solo en lo musical, sino también en la manera de relacionarse con el público, en la importancia de mantenerse fiel a las raíces, en el compromiso con la comunidad que te vio crecer. Algunos críticos señalaban que la ausencia de Jason podría marcar el comienzo de una nueva oleada artística, inspirada en su legado, una generación que buscará mantener viva la esencia emocional y social del género. En paralelo, psicólogos y sociólogos analizaron por qué su muerte había provocado una reacción emocional tan intensa. La respuesta, según ellos, era clara. Jason representaba más que música. Representaba la historia colectiva de millones de colombianos que han tenido que luchar contra la adversidad desde la infancia. Su éxito no fue producto de la fama instantánea, sino de la tenacidad diaria, de la disciplina, del sacrificio, de la honestidad. En él, la gente veía un reflejo de sí misma. Por eso su partida fue tan dolorosa, porque no se fue un artista lejano, sino un hermano, un hijo, un vecino, un amigo simbólico. Las plataformas digitales registraron cifras históricas. Sus canciones superaron millones de reproducciones en cuestión de horas. Listas de reproducción dedicadas a él se multiplicaron. Videos de sus conciertos alcanzaron récords inesperados. La gente buscaba desesperadamente aferrarse a su voz, como si escucharla pudiera aliviar el vacío que dejó su ausencia. Cada reproducción era un acto de despedida, pero también una forma de mantenerlo presente. A nivel internacional, la prensa comenzó a resaltar la importancia de su figura dentro del movimiento musical latinoamericano. En México, varios medios lo describieron como una de las voces más representativas de la música popular andina contemporánea. En Estados Unidos, las comunidades latinas organizaron vigilias en Miami, Houston y Nueva York. En España, su nombre ocupó titulares en revistas de música y en estaciones radiales dedicadas al mundo latino. Su legado había trascendido las fronteras colombianas hacía años, pero su partida lo convirtió en un símbolo global de la música popular moderna.
Mientras tanto, su familia y allegados recibían mensajes de condolencias desde todos los rincones del continente. La carga emocional era inmensa, pero también lo era el cariño. La familia expresó en un comunicado que el amor del público era un consuelo en medio del dolor, y que Jason había vivido agradecido por cada persona que creyó en él desde sus inicios. Con el paso de los días comenzaron a planearse tributos oficiales, conciertos homenaje, documentales, reediciones especiales de sus álbumes, proyectos sociales inspirados en su vida. Varias ciudades evaluaban la posibilidad de nombrar espacios públicos en su honor: teatros, salas culturales, parques. Eran gestos simbólicos destinados a perpetuar su memoria para las nuevas generaciones. Pero tal vez el homenaje más significativo no está en los escenarios ni en los monumentos. Está en la gente, en cada conductor que sigue poniendo su música durante un viaje largo, en cada familia que escucha sus canciones los domingos mientras cocina, en cada joven que, inspirado por su historia, toma una guitarra y comienza a cantar, en cada persona que al escuchar un verso suyo recuerda que no existen imposibles cuando el corazón lucha. Jason Jiménez dejó un legado que trasciende lo artístico. Dejó una lección profunda sobre la importancia de mantenerse fiel a las raíces, de valorar la familia, de trabajar con pasión, de ayudar en silencio, de cantar con el alma. Su vida fue breve pero intensamente luminosa. Su legado, en cambio, será eterno, porque un artista muere solo si su gente deja de escucharlo. Y Colombia, América Latina y el mundo entero seguirán escuchando a Jason Jiménez por generaciones. La partida de Jason Jiménez. A los 34 años no solo dejó un silencio profundo en la música popular colombiana, dejó un eco inmenso que seguirá resonando en cada rincón donde alguien necesite una canción para sanar, para recordar, para celebrar, o simplemente para seguir adelante. Su historia, marcada por la lucha, la humildad y el talento indiscutible, se convirtió en un faro para quienes creen que los sueños pueden vencer cualquier obstáculo. Hoy, mientras Colombia y toda Latinoamérica lo lloran, también lo celebran. Celebran la vida de un hombre que convirtió sus heridas en melodías, sus batallas en fuerza y su voz en un refugio para millones. Jason se marchó demasiado pronto, pero dejó una herencia eterna. Su música seguirá viva, su ejemplo seguirá inspirando y su nombre seguirá siendo sinónimo de autenticidad, humanidad y pasión. Porque los grandes artistas nunca desaparecen, simplemente cambian de escenario y desde allí siguen acompañándonos. Si este homenaje te ha emocionado, si la historia de Jason Jiménez te ha tocado el corazón, o si quieres seguir recibiendo reportajes profundos, análisis exclusivos y relatos conmovedores sobre la vida de tus artistas favoritos, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un comentario para que más personas puedan unirse a esta comunidad. Tu apoyo mantiene vivo este espacio y nos permite seguir contando historias que merecen ser recordadas. Gracias por acompañarnos